Los miércoles estamos transmitiendo desde esta frecuencia del 107.9, la Red Radio Universidad de Guadalajara, desde la ciudad de Ocotlán, Jalisco, y en las instalaciones del Centro Universitario de la Ciénega. Ivette Ramírez, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Contenta de estar ya de vuelta, ya Así con es. vos, acá en el quicio, y con un tema que aparte de ser pues un poco controversial, muy interesante también, Hugo. Claro. Esta disputa estaba leyendo hace un poquito y a lo mejor estaría padre plantearlo en el programa, esta controversia, esta disputa entre qué tanto la identidad sexual, ¿no? La orientación sexual es una cosa pública o privada, y que de aquí, junto con otros elementos, pues surge una controversia interesante hablando de diversidad sexual. Así es. Norma González, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues como siempre, un tema de diferentes opiniones, pero bueno, aquí estamos el día de hoy. Okay. Oscar González, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hugo? Norma, Ivette, buenos días. Vaya tema fuimos a elegir. Bastante polémico en este mes y con tantas declaraciones agresivas, hostiles en medios de comunicación. Justamente ayer veía, creo que era un programa de Chile, donde sí. un pastor cristiano, evangélico, algo así, ofende al conductor, que el conductor era homosexual, y el pastor empieza a pisotear la bandera del orgullo gay, y entonces se le pide que mejor salga del programa y el pastor acepta. También bueno, se le pide que no lo haga, ¿no? Que lo quite, y como se niega, finalmente decide irse del programa. Se le solicita que entonces así sea, y entonces el pastor mejor se va, ¿no? Y bueno, así como podemos observar varias cosas, y sobre todo aquí en México, pero pues ya estaremos hablando de esto posteriormente, ¿verdad? Claro, temas que, bueno, comentaban durante este mes, que fue considerado, ¿no?, el mes de la diversidad sexual, y donde también hubo manifestaciones, hubo declaraciones, como ustedes también lo decían, de parte de políticos o gente que está directamente en los ayuntamientos. El gobernador, ¿no?, que recibió críticas, Aristóteles Sandoval, por unirse también a esta marcha de la diversidad sexual. En Guadalajara también hubo el pintar algunas partes de la ciudad con la bandera, ¿no?, del arco iris, pues que representa obviamente la diversidad sexual, y que entonces por una parte se habla, por supuesto, de esta apertura democrática, este respeto a los derechos sexuales, a los derechos de las personas, a la libertad sexual, pero también hay quien cuestiona desde otro aspecto, hablando de cómo es un tema político, pues es un tema ahorita donde se empiezan a mover las aguas, por supuesto, y que también puede ser muy oportuno o no para las diferentes campañas, porque así como habemos quienes aplaudimos siempre la apertura, ¿no?, que pueda existir independientemente de la corriente, etcétera, que se maneje, también habrá personas que no les parezca apropiado, ¿no?, y que quizás esto signifique: mira, tienen aperturas a la diversidad sexual, yo no voy a votar por él, porque hay también quien piensa de esta manera, ¿no? Entonces sí, como ustedes dicen, es un tema que nos va a dar desde diferentes vertientes de análisis. Claro, porque bueno, yo creo que sería importante iniciar por comentarles a nuestros queridos radioescuchas que antes que ser hombre, que ser mujer, somos seres humanos, y la identidad, la diversidad sexual y lo que venga, pues es todavía mucho después. Y pensar también que en algún partido se aproveche esta situación, en la política se aproveche como para credencializarlos, pues bueno, caray, tampoco se trata de eso, ¿no? De identificarlos o de utilizarlos para una campaña política. Pero en fin, lo que sí es necesario es reconocer nosotros como ciudadanos, como familiares de personas que tienen esta diversidad sexual, el no violentarlos desde los chistes, desde la broma, desde el mal gusto de hacer broma de todo de ellos. ¿Por qué? Porque ahí empieza la violencia. Claro. Ahí empieza el no aceptarlos, el herirlos, porque además estás hiriendo a la persona que está molesta o que se está sintiendo mal con aquel comentario, con aquel chiste, y se empieza a naturalizar la broma. Y esto es peor, porque entonces ya violentamos sin saber que estamos violentando. Entonces, para quienes lo hacen, pues que reconsideren y que piensen que esta burla, que este chiste, que esto puede hacer sentir mal a otros. Y ahí empieza el no respetar precisamente su vida, su situación emocional, si se quiere casar, si quiere estar solo, si quiere hacer esto. Entonces es importante desde ahí ver que se ha naturalizado la violencia.
Fíjate que esto es importantísimo, Norma, que lo comentas, porque hubo una discusión dentro de las mismas redes. Aquí aprovecho para saludar, por supuesto, también a Víctor Muro, que lo señalaba en su momento, esta controversia que hubo en Casa de Cultura con la presentación de un joto en Cartolandia, ¿no? Así se llamaba, un joto en Cartolandia. Entonces, hubo esta disputa primero en redes sociales, donde qué tanto era homofóbico, no, el chiste. A mí me parece esto sumamente importante, ¿no, Norma? Lo que tú comentas. Entendemos que la comedia en México siempre ha estado ligado a este tipo de discriminación. El problema es que se ha naturalizado, esto es lo que tú comentas, ¿no? Porque así como puedes ver a Derbez o puedes ver a otros comediantes que a mí en lo particular no me agradan, pero utilizan esta forma discriminatoria constante, entonces se naturaliza. Cuando se empieza a visibilizar este tema, ya de manera más importante, cuando también la parte política empieza a hacer este análisis y a decir, a ver, aquí hay discriminación, vamos analizando esto que está sucediendo, ya no nos parece, pero en realidad desde el título pues ya estaba manejándose una parte de la discriminación que no solamente es exclusiva que hacia ya la no diversidad. la observan, que ya lo ven natural, pues si es de broma, vénganse, nos vamos a divertir. Claro, esto es importante porque lo hacen ellos y lo hace la misma familia y lo hace cualquier persona que sin pensar en que es el inicio de incluso todo de un asesinato, ¿no? Porque entonces vemos que México tiene el segundo lugar de asesinatos de homofobia. Es importante porque también la misma familia los echa a la calle, no los acepta por la presión social o religiosa también, y que esto marca muchísimo precisamente la xenofobia, ¿no? Y la homofobia, perdón. Y que mira, en este caso, acuérdense que vivimos en un país pues muy doble moralista también. No, entonces, te equivocaste. No, aquí no es. En México no. Perdón. Entonces, recordemos todas estas películas, inclusive las de picardía mexicana, ¿no? Cómo abordan el tema de la diversidad sexual de una forma bastante discriminatoria hacia las personas, hacia los seres humanos. Y recordemos también cómo lo manejamos pues aquí mismo en Ocotlán. Tengo un amigo, ahí le mando saludos a Alejandro González, que siempre está, dicen, quejándose en su Dijimos Facebook. que no los credencialicen, tampoco que los mencionen, no seas así. Ahí constantemente está quejándose de todo lo que pasa en Facebook. Pero el otro día decía algo que me llama mucho la atención, y es la forma que tenemos de vivir en el municipio. Es muy doble, es muy doble moralista, porque entonces... Sobre todo Jalisco, yo creo que hay que ampliarlo un poquito más, sí, de ¿no? hecho, somos como muy mochos. Y que estamos curiosamente dentro de los estados más religiosos pues de la República Mexicana. Creo que esto le abona bastante al tema de la discriminación, y sobre todo también le abona bastante al tema de la violencia, no nada más discriminación pues a la diversidad sexual, sino también pues a la violencia intrafamiliar y las mujeres. Exactamente. Entonces, bueno, vaya que tenemos un problema también acá en nuestra sociedad, pero pues como dice Hugo, quizás a muchos les guste esto, quizás a muchos no les guste. Veremos también qué tanto la gente puede aceptar o se puede abrir a que nosotros hablamos de este tipo de temas. Es muy difícil porque yo veo, por ejemplo, pacientitas que he atendido, que la misma familia va a terapia o termina yendo a terapia, afortunadamente, pero que cuando llega sabiendo que su hija o su hijo es gay o lesbiana, les cuesta muchísimo trabajo, les cuesta mucho entender. Atrás de ese amor que hay mucho coraje por darse cuenta de la situación. Entonces sí, desafortunadamente todavía hay muchos mitos, muchas cosas que no permiten que se vea como natural cualquier situación o cualquier diversidad sexual. Yo pienso que se asume que conforme pasa el tiempo hay una evolución y hay un progreso, ¿no? Hay un avance y hay innovación, pero pues sí es cierto, nuestro país y Jalisco, nuestro estado, son lugares donde se asentó un poquito más ciertas creencias religiosas, pero antes, porque bueno, desde la historia en Grecia, ¿no? Y en otros episodios podemos encontrar cómo es que era visto. En nuestro país era lo mismo, ¿no? O sea, en las comunidades indígenas había otra explicación, y estas personas homosexuales eran consideradas personas que tenían dos almas, ¿no?
pero no eran personas enfermas, no eran catalogadas como personas enfermas. Entonces, ¿quién tenga 3? Sí, no eran personas que fueran discriminadas ni mucho menos excluidas de la comunidad por ser homosexuales. Seguramente en aquel tiempo pues no existía este término, no sé cómo eran llamados, pero eran consideradas personas que tenían 2 almas. Y conforme, en todo el mundo, conforme fue trazándose la brecha del cristianismo y de algunas otras religiones, entonces esto empezó a cambiar. Claro. Y la percepción acerca de las personas homosexuales, que son como las más reconocidas, pero que también sabemos bisexuales, lesbianas, ¿no? Y está también el travestismo, hasta el transformismo, que muchos lo utilizan, y que en una plática con el más tuerzo él decía, ¿no? Pues, ¿por qué no? O sea, es parte de nosotros. Él luego que usa su rebozo. El ex botellita de Jerez. Exacto, el ex botellita de Jerez, que usa su rebozo y que es como una prenda de la mujer. Dice, pues, ¿por qué no? No, o sea, somos esa dualidad y a la gente le asusta. Dice, entonces yo lo utilizo en mi presentación artística como esta forma de manifestar esa dualidad y ese respeto, ¿no? Y que no pasa nada, si el hombre porta rebozo no pasa nada. Pero creo que Norma decía algo importante, hay cosas que aún no nos permiten, y yo creo que empecemos hablando por el desconocimiento de la sexualidad, porque así como nosotras no nos hablan de nuestro periodo y otras cosas en las familias, pues imagínate cuando le digo que me gustan las niñas, ¿no? Y creo que el desconocer las dimensiones de la sexualidad, ahí es donde empieza uno de los puntos medulares para la falta de respeto, ¿no? Y de aceptación de la diversidad sexual. Okay. Claro. Vamos a ir a un corte y regresamos al quicio. Radio Universidad. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes. La Chora sí tuvo su momento super underground. O sea, ya sabemos que ya ahorita se nos considera más bien hipsters, pero sí fuimos underground. O sea, es muy importante que conste eso. O sea, se va uno a los podcasts, se pone a revisar y el pasado de la Chora es super punk. Que mi hijo empezó a ir la Chora y que luego agarró malas ideas y ahorita es un marihuano horrible. No me gustó lo que estoy yendo, pero yo sé que sí hay un podcast. Oiga, disculpe, el movimiento underground aquí en esta ciudad. Nada más los jueves de 9 a 10, joven. Muchas gracias. ¡Medio! ¡Cachungue! ¡La Chora interna! Toma, Natún. Recuerden, hijos, que quien escuche en la radio el programa de las cochinadas está pecando y se va a condenar. La entrepierna. Miércoles 9 de la noche por Radio UDG Ocotlán. 1, 2, 3 por mí y por mi salud. 1, 2, 3 por mí y por mi pareja. 1, 2, 3 por mí y por mis amigos. Si te escondes del VIH, te puede encontrar el SIDA. Ven a Vías de Vida. Hazte la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial. Madero 836, zona centro, Guadalajara. Llama al 36 14 53 53 o 16 68 16 49. Sé parte de la comunidad virtual y únete a nuestras redes sociales www.radio.udg.mx/Ocotlán. Síguenos en Twitter, @RadioUDG107. Visita nuestro canal en YouTube y suscríbete Radio UDG Ocotlán. Instagram, Radio UDG107. Y no olvides seguir toda nuestra programación totalmente en vivo a través de Facebook. Danos like en Radio UDG Ocotlán. Radio UDG Ocotlán evoluciona contigo. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Continuamos en El Quicio y estamos hablando sobre la diversidad sexual, esta apertura. Algo comentaste, Norma, sobre México, el segundo país en crímenes por homofobia. Leía una nota donde en Rusia, que sabemos que se ha tenido una represión muy fuerte hacia la diversidad sexual, censurando
y se hablaban de estos campos de concentración, donde sobre todo donde hablaban de la purga gay, decían ellos, ¿no? Como purgar, o sea, como tratar de desaparecer o simplemente también creer que el aislar, ¿no?, a las personas de la diversidad sexual era acabar, ¿no?, con ellas. Y hablamos entonces de esos campos de concentración. Y volteamos a Rusia, donde la comunidad lésbico-gay pues está como oculta, precisamente porque no puede manifestarse de manera tan abierta como en México se lleva a cabo, ¿no?, este desfile, o se lleva a cabo esta marcha o estas manifestaciones constantes de manera más abierta. Sin embargo, México tiene un alto índice, o sea, su índice es mucho mayor de asesinatos, ¿no?, que Rusia, ¿no? O sea, Rusia tiene una represión muy fuerte. Aquí tenemos una represión cultural. Todavía a nivel legal existen brechas enormes. Sin embargo, sí podemos ver dos chicos, bueno, el centro universitario que tiene esta apertura, ¿no? Por supuesto, pues vemos parejas de chicos y chicas sin ningún problema, ¿no?, aquí en la universidad. En Rusia no se puede hacer. Sin embargo, insisto, somos el segundo lugar, ¿no?, de crímenes por homofobia. O sea, esto es llamar la atención. Y ahorita que comentabas esto de la purga, aún encontramos en varios lugares de Centroamérica, de Latinoamérica, porque también México está, estos lugares llamados como ministerios y de muchas otras formas, donde se supone que tú corriges tu orientación sexual, ¿no? Y que ha habido muchas denuncias y ha habido muchas notas en cuanto a los abusos que ahí se cometen, como esta forma correctiva, ¿no? Tanto para mujeres como para hombres los hay. Estos lugares, pues no sé ni cómo llamarlos, pero entre los nombres que tienen son ministerios donde ellos son, pues digamos, como ahora sí que como centro de rehabilitación o de readaptación social. Ellos son internados por un tiempo con esta confianza y con esta fe en que y creencia de que esta persona va a modificar o a cambiar su orientación sexual. Y bueno, lo que viven ahí realmente es muy triste, ¿no? Porque sí, es violación. En primera, si yo voy y te dejo ahí como familia, pues obviamente estoy violando tus derechos y estoy violentándote, ¿no? Abandono. Porque te estoy rechazando como parte no como parte de mi familia, como persona. Y en segunda, lo que vas a vivir ahí es totalmente terrible. Mira, ¿qué tanto les puedan decir o qué tanta cuestiones puedan hacer que quizás cambie su pensamiento y digan, no, sí, estoy equivocado, me desorienté, y entonces quieran hacer esta cuestión de que no sean o que no tengan una diversidad y entonces creer que ya se corrigieron? Pero la diversidad o la preferencia sexual que te termina convirtiéndose en tu identidad, precisamente es lo que sientes. Entonces, por mucho que cambien tu pensamiento y digan, es que no, mira, tú ya no, Dios te tocó, o tal proyecto sí te va a servir, o esta pastillita de hormonas, por más que digan eso, lo que tú sientes en la piel y lo que tú sientes en el corazón y lo que te erotiza no se va a poder cambiar. No porque una niña lesbiana que viste a lo mejor de forma más ruda, más tosca, o como hombre completamente, y la vistan de niña y le pongan su faldita, no va a dejar de sentir lo que siente cuando siente atracción. Y eso es lo que es difícil de cambiar. Yo digo, ok, ya le dijeron tú no, tú te cambiaste, tú todo, pero en cuanto a alguien que le agrade, toque su brazo, se pare a un ladito, vuela bonito, claro que eso que se siente y que eriza la piel, se va a seguir sintiendo. Y que aquí viene la otra parte, ¿no? Porque una cosa es la orientación sexual y otra las conductas o prácticas sexuales, y eso es todavía más señalado o más, pues somos más prejuiciosos con eso, ¿no? Conocemos o hablábamos, sea, pero que no se vista así, o que sea, pero que no camine así, no, o hablábamos hace rato, ¿no? Que sea escondiditas. O hablábamos hace rato, de ciertos lugares, no, de ciertos oficios o ciertos trabajos donde, bueno, por la misma circunstancia
circunstancia de vida, hombres y mujeres, en algún momento tu práctica sexual puede ser distinta a tu orientación sexual y pues no necesariamente convertirse exactamente, en eso. no pasa nada, ¿no? Fue una práctica y se acabó, ¿no? Son muy controversiales las plataformas, las páginas web, donde incluso hombres y mujeres pueden tener estos encuentros, pueden tener, ahora sí que desatar todo eso que les es reprimido en la sociedad y pueden tener este tipo de vínculos que no necesariamente son iguales o no son afines a su orientación sexual. Y entonces esto es todavía más prejuiciado. Yo insisto, creo que la venda la tenemos incluso para lo que podemos llamar la educación sexual tradicional y convencional, la hay más para aceptar esta diversidad. Y que en una ocasión, Hugo, mencionabas en otro programa lo que pasa con las familias. Hay fracturas completas en las familias. Pero ¿qué pasa con la persona? Porque aquí viene la otra parte, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hace rato que me hacías un comentario sobre la discriminación, Norma y Oscar, es cómo se expresan estas formas de discriminación, cómo se pueden hacer visibles, porque están tan naturalizadas que no nos damos cuenta. ¿Y qué pasa con esas personas, no? ¿Qué pasa con la persona que tiene estas experiencias de discriminación en su propia casa y en la calle? Yo empezaba el programa diciendo, bueno, ¿y esto es cosa pública o cosa privada? Y la comunidad gay, más o menos como en los 70s, empezó a proponer que salieran del closet. Y había quien decía, no, es que ¿para qué? No es necesario, es algo tan privado y tan íntimo como tu heterosexualidad, entonces no es necesario. Pero se ha convertido, o a partir de los 70 se convirtió en una estrategia justamente para visibilizar las necesidades y las carencias que había en nuestra sociedad en cuestión de derechos humanos, de aceptación y de naturalización de la diversidad sexual, ¿no? Y se ha convertido hasta en una estrategia para poder estructurar en las sociedades políticas públicas que no dejen ese rezago y que no dejen esas lagunas o esos huecos que había en materia legal, en protección y en materia de igualdad jurídicamente para las personas de las comunidades. Yo creo que precisamente ahí está el problema, que no se naturaliza la sexualidad, que precisamente el no ver como natural nuestra sexualidad y desde niños o en casa hablarle a las cosas como son, como a la vagina y no al pajarito, no la conchita, el pene y la conchita y demás. La colita. Entonces, esto hace que no se pueda ver como natural lo que sentimos, como natural lo que nos erotiza y como natural nuestra sexualidad. Y que desde bebé un bebé es sexual y va a sentir bonito y va a sentir rico, porque él además está de forma sensorial todo, ¿no? O sea, todo lo está sintiendo, no lo está comprendiendo ni entendiendo, lo está sintiendo y es así como lo va aprendiendo. Pero precisamente eso, ¿no? Llamarle las cosas como son. Yo recuerdo que en algún taller de mujeres hice un ejercicio con la vagina. Entonces ellas se presentaban como su vagina. Decían, yo soy una vagina húmeda, así y asado. Y yo escuchaba a unas que sí lograban decir algo agradable, pero otras decían, soy una vagina que apesta, soy una vagina que no le gusta abrirse a nadie. Entonces, ¿cómo desde ahí, viéndolo así, hablándote como hasta si tú fueras de tu esa propio vagina? periodo, ¿no? Claro. Está estigmatizado como, ay, qué horror, ay, qué lata, ay, me va a visitar sana, ay. Y entonces al rato están las mujeres con problemas de orgasmos, con dificultades para la fertilidad, con problemas sexuales, porque pues, oye, si todo el tiempo te estás diciendo, ay, qué feo huele, y ay, qué horror, ya llegó. Claro. Pero hay algo que a mí me parece que no podemos dejar de mencionar. Hablamos de la discriminación y qué pasa con esas personas cuando los demás discriminamos, ¿no? Hacemos la broma, la burla, la picardía, como dice Oscar, pero ¿qué pasa con esas personas? Esas personas también en un porcentaje de mayoría pasan por este rechazo, ¿no? En este proceso de autoconocimiento y de definirte y aceptarte, también pueden llegar a ser homofóbicos como interiorizados, ¿no? Es una cuestión personal que también dificulta, ¿no? O se casan, exactamente, para seguir con el antifaz, ¿no? Pero
Pero aquellas personas que, digamos, en algún momento se definen y se manifiestan ante la sociedad como quienes son, también pasan por este proceso. Entonces, hablando de salud mental, encontramos estos trastornos psicológicos por discriminación, pero también por todo el proceso en el que estas personas atraviesan hasta definirse y aceptarse y manifestarse como quienes son en la sociedad. Claro. Y mire, querido Radio Escucha, tan natural es que usted de repente tenga un sueño erótico con una persona de su mismo sexo, pero no, eso no lo convierte en que usted practique esto. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. De ayer, mañana. Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM. De hecho y de derecho. Bienvenidos, este es su programa De Hecho y de Derecho. Actualizaciones y asesorías jurídicas al final del cuadrante. Martes 10 de la mañana. Todos los martes a las 10 de la mañana. Radio Universidad de Guadalajara. Me llamo Rafael Barroso, soy de Tepic, Nayarit. Cruzar la línea antes nos llevaba 4 o 5 horas. Creo que es algo muy avanzado. Me han atendido en 2 minutos. Muy bien, los felicito. Como Rafael Barroso, miles y miles de pasajeros se benefician todos los días con el nuevo puente peatonal aeroportuario Tijuana-San Diego Cross Border Express. Así ahorran tiempo en el cruce y llegan pronto a su destino. Lo bueno cuenta, y cuenta mucho. Conoce más en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso en El Quicio. Hoy puede pasar algo muy, muy particular. Fíjense que este famoso grito, ¿no?, que se ha popularizado en los estadios de fútbol, y que creo que comenzó en Jalisco. No recuerdo muy bien, por ahí alguno de mis amigos seguramente recuerda la historia. No sé si y que ya se ha llevado, bueno, no solamente al fútbol, en otros deportes también, donde hay mexicanos, y también lo han hecho otras barras, etcétera, ¿no? También lo han estado haciendo en diferentes estadios. Total que hoy la FIFA puede sancionar a México por este grito que ellos consideran homofóbico. Yo lo ponía cotorreando un poquito en el Face, ¿no? Bueno, Rusia, un país homofóbico, aparentemente la FIFA se siente ofendida porque México, los aficionados mexicanos están gritando, que me parece que se puede prescindir también de ese grito. O sea, esto es una moda que ha sido socialmente inculcada, que en todos los estadios se ha ido tomando poco a poco, y que, insisto, ya otras aficiones en el mundo lo repiten, les parece curioso. Yeah. Les parece curioso y lo repiten. A lo mejor ni siquiera saben lo que están diciendo. A lo mejor ni siquiera saben lo que están diciendo, ¿no? Sí, ya está globalizado, ¿no?, el grito. Pero bueno, el registro es mexicano. Y entonces, si hoy gritan los mexicanos en la tribuna, o que pueden ser los rusos probablemente que también griten, se va a parar el partido, se va a detener el partido,
y México puede ser sancionado y descalificado de la Copa Confederaciones. Ajá, o sea, este es un aviso. A mí me parece increíble cuando la FIFA está llena de corrupción y el fútbol mexicano está lleno de corrupción y las diferentes... no te hagas, Hugo, lo que pasa es que tú utilizas como catarsis el fútbol. Así mientas ahí todo lo de la semana. Pero yo creo que se vale, ¿no? O sea, sí, realmente claro, es catártico, pero digo... No me parece que se puede prescindir. O sea, es un grito que igual si no existe dentro del fútbol no pasa nada. Pero tampoco creo que sea totalmente discriminatorio como para que sanciones a una afición y sanciones a un equipo. O sea, vas a sancionar al equipo mexicano, lo por vas a detener. Por la euforia de sus fans. Por la euforia de sus fans, ¿no? Yo creo que será tan difícil erradicar el grito del fútbol como será difícil erradicar la costumbre de decir mi mujer, ¿no? Sí, o sea, ya es una cuestión exactamente. E incluso a nivel selecciones han tenido muchos problemas con la violencia. O sea, en realidad hay selecciones o aficionados que siguen esas selecciones que son sumamente violentos y la FIFA no ha castigado. Bueno, y además que la FIFA empiece por dejar de utilizar a la mujer como un objeto de venta, que la quite de todos sus o la venta de los campeonatos mundiales de alcohol. Porque le dieron a Qatar cuando Qatar no tiene nada histórico en el fútbol, pero obviamente porque hay muchos millones de dólares le dieron la sede a Qatar, ¿no? Para el 2022. Pero insisto, a mí me parece que se puede sancionar, ¿no? Se puede sancionar el día de hoy. O sea, para mí que se va a detener el partido, porque al decirle a un mexicano no lo hagas es decirle hazlo. O sea, el mexicano no se va a detener por eso, no se va a prohibir. Y ha intentado de alguna manera la federación tratar de erradicar de cierta manera el grito en los estadios en México, pero ya parece parte de un juego, ¿no? De un juego de poderes. Tú me dices que no lo haga, yo lo hago entonces. Esto puede ser bastante significativo porque ya en otros estadios de fútbol se han detenido, pero por insultos racistas. Ha pasado sobre todo con jugadores nigerianos, cameruneses, etcétera, donde en ligas tan importantes como la italiana o en su momento como la española, aparentemente de primer mundo, se han detenido los partidos porque se les grita a estos jugadores, ¿no? Es que creo que esa discusión sería tan controversial como discutir si eres infiel, ¿no? Claro. Y eres infiel. ¿Para qué eres infiel? O sea, lo malo o la prohibición o el castigo debe venir o la sanción porque eres infiel, o ya la cuestión es la infidelidad existe, pero ¿para qué eres infiel? Es lo que importa para ti y para qué se lo dices al otro, ¿no? Sí, o sea, claro, la intención, ¿no? Creo que esto del grito en los partidos tiene mucho que ver. A ver, yo no entendí, Beth. O sea, ¿quiere decir que puede ser infiel nomás no lo digas o cómo? Es decir, la infidelidad no la vas a hacer que desaparezca ni la vas a erradicar, ¿no? No. El punto a discutir es para qué la vives, para qué cometes la infidelidad, si es una práctica sexual o lo que sea, para qué lo hago, y la otra, para que la confieso, ¿no? Porque ahí es donde viene la intención. Me reconocí un paciente que me fue a llevar a su esposa porque tenía esquizofrenia y bueno, quería él confirmar que estuviera, que estaba mal, y entonces va y me decía, usted nomás dígame ya, ¿sí está mal? ¿Sí está loca? Nomás dígame. Yo, para empezar no está loca, mira la esquizofrenia. No, usted nomás dígame ya, dígame. Y le digo, a ver, ya, suéltala, ¿qué quieres? ¿Permiso? No, yo no te lo voy a dar. Como diciendo, ya nomás dígame, ya dice, no, es que sí, yo quiero saber porque ya me quiero ir a hacer una novia. Como ella se sentía santa, bueno, claro, creo que Santa Rosa de Lima. Híjoles, pues sí la tenía difícil el marido, ¿no? La tenía un poco complicada. Y luego de Lima, esas son de las más desconocidas. No, así se llamaba. Oye, pero ahorita que hablabas de la sanción, perdón. No, adelante. Ahorita que hablabas de la sanción, aquí viene la parte de las políticas públicas. Claro. O sea, en cuestión de empezando por la denuncia, ¿no? Porque luego no se toma como la importancia que se debe a la denuncia a la discriminación cuando se trata de diversidad sexual, ¿no? De discriminación por diversidad sexual. No se toma, ¿por qué te vas si se sigue usando lo mismo con las mujeres? Por eso te digo, porque va a denunciar, mañana se va a contentar, váyase mañana a su casa, porque va a denunciar nada. Y la problemática es como aquella cuando se autorizó el matrimonio entre iguales y ahora venía la polémica, ¿y qué va a pasar con el servidor público?
¿no? Claro. O sea, cómo es que va a recibir a las personas, les va a informar del trámite y va a llevar a cabo. Pues bien bonito, como cualquier otro que se ama, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las personas que trabajan en el sector salud, ¿no? Claro. Y que tienen estas dificultades? Mira, yo creo que tenemos como un rechazo a nivel inconsciente hacia la sexualidad. Bueno, si lo vemos de un tema o un punto de vista más psicoanalítico, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando hablamos de prácticas, pues en realidad, ¿cuál práctica, o hablando de diversidad sexual, es abierta hacia el público, es abiertamente hablada, si ni siquiera los mismos heterosexuales se animan a reconocer que tienen ciertas prácticas sexuales dentro de sus matrimonios? O sea, empecemos por ahí. Algunas que muy rechazadas por la pareja, ¿no? Incluso. Claro. Empezando por ahí. Entonces, si nos remontamos y que estamos hablando prácticamente ya de sexualidad, la sexualidad de por sí ha sido un tema bastante espinoso, ¿no? O escabroso. De una forma de lo hacemos espinoso. Sí, se ha construido de esa manera. Y agrégale a este punto que también va muy ligada con el poder, pues. Claro. O sea, bueno, si lo vemos desde un punto de vista, Freud lo decía, la parte fálica y demás. Sí, de hecho, y mira que cuando hablamos de sexualidad, cuando vemos parejas, yo creo que los cuatro que nosotros cuatro que nos toca pues consultar o esta parte terapéutica, al menos yo he encontrado que la relación sexual a veces es una lucha de poder entre el hombre y la mujer, o entre el hombre y el hombre, no sé, depende de la pareja, y de esta manera se agreden, se transgreden, se violentan, hacen el otro, sí, claro, lo condicionan, lo regulan, no sé, o sea, pero no es algo platicado, vamos, ni siquiera lo asociamos a esto. Entonces, ¿cómo vamos a tener un paso, un avance en el tema de la apertura, la diversidad sexual, si nosotros mismos, como sociedad, estamos dispuestos a cerrarnos todavía? Y lo que decía Norma, empezar a hablar las cosas como se llaman. Totalmente. Entonces, yo creo que desde ahí, y vamos, con Norma comparto esta parte del comité, no sé si lo recuerdes, cuando estuvimos ahí en la barca, y entonces se hablaba de cómo íbamos a manejar el tema de embarazos adolescentes y la prevención, y recuerdo que muchos de nuestros compañeros brincaron y dijeron: es que nos dicen a nosotros que no les podemos hablar de sexualidad a los adolescentes porque lo van a hacer y entonces se van a embarazar y esto va a ser más propenso y más probable. O sea, traemos este miedo, vamos, los servidores públicos, ahorita que dice Ivette, traemos este miedo todavía de hablar de sexualidad con las personas que nos piden un servicio. Entonces imagínate que le tengas que explicar a un matrimonio del mismo sexo cómo va a ser el trámite, pues está medio cañón si traemos todavía esta cerradura, ¿no? Claro, porque además están estas paradojas, ¿no? Que la gente no se da cuenta que está luego dentro de ellas, porque tú no puedes tener relaciones antes de casarte, porque es pecado, porque Diosito te está viendo. Te casas y no te dijeron ya, y entonces empieza así como que ¿por qué quieres esto? ¿Y por qué vas a hacer esto? ¿Y por qué aquello? Y entonces empieza a ponerse de malas por tener relaciones con la pareja, ¿no? O a veces por el contrario, tú haz todo lo que quiera tu marido. Tú, mira, síguele todo lo que él diga, porque si no, se va a buscar a otra. Y ahí están viviendo prácticas que no les agradan y que no ponen límites porque creen que tienen que cumplir hasta en eso, ¿no? Claro. Entonces, te meten estas... sí, por cumplir. Esa claro. Falta de educación sexual. Vamos a ir a un corte, al último corte, y regresamos. El otro día... Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Los miércoles en Quinto Patio le abrimos las puertas de este espacio musical a la Asociación de Autores y Compositores de Ocotlán. Ay, qué lindo es Jalisco, tierra de charros y de folclor, y el lago de Chapala con su ribera es un esplendor. Su amigo Javier de la Cruz les saluda y agradece su amable compañía. 11 de la mañana por Radio Universidad de Guadalajara. Buen tiempo tan querido con su prodigio es todo un primor. Poesía para viajar. Vuelvo pálida novia
que solías mi retorno esperar tan de mañana, con la misma canción que preferías y la misma ternura de otros días y el mismo amor de siempre a tu ventana. Amado Nervo, El Retorno. Mira cómo le hacen. Llegan, se estacionan y nos ganan el lugar. Yo quería ese lugar de discapacitados, es para mí. A ver, ¿a quién quieres engañar? Aquí están tus hijos, están oyendo que te quieres... Saben que eres un incapaz mentalmente, pero puedes caminar perfectamente. No. Siempre quieres engañar a la gente. No, soy discapacitado. No, aquel señor, mira, agarró 2 lugares para discapacitados. Sí, nos lo ganó. Yo traigo una olla enterrada. Señor, quítese, no le da vergüenza. ¿Cuál incapacidad? Ay, sí, porque traigo unas muletas. La señora está panzona, no está embarazada. Eres analfabeta vial. Pero de veras que... mira nomás. Dime cómo manejas y te diré quién eres. ¡Muévanse! Abusado. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Estás escuchando El Quicio. En un momento continuamos. Estamos de regreso. ¿Y tu vecino? estamos de regreso en el Quicio. Y bueno, hablábamos de esta, así como hay esta apertura hay una oposición también muy, muy fuerte y que ha sido discutida, que ha sido manejada, que se ha manejado también a través de redes sociales o de ciertas campañas, algunos grupos que se oponen, ¿no? Pero que también yo puedo entender la oposición, y esto recuerdo hace algunos años cuando vino Juan, se me fue el nombre, pero era un doctor sistémico, y lo tuvimos, Juan Luis Linares, y él decía, recuerdo muy importante, un saludo a Mayra Estrada, nos tocó entrevistarlo también en aquel tiempo, y nos decía el doctor, dice, en España cuando hubo esta transición de aceptar ya abiertamente los matrimonios y posteriormente las adopciones, había ese temor, dice, había un temor en las personas a este cambio, dice, algo que ya se había dado, simplemente ahora iba a ser de manera legal. Y poco a poco las personas nos fuimos habituando, dice, a este cambio, a esta transición. Y hay diferentes opiniones. Yo también considero que las opiniones también de aquellas personas que dicen, es que yo no estoy a favor, ok, bueno, hay que respetarlas. Pero se ha convertido también la opinión en una manera de violentar, ¿no? Y puedes estar o no de acuerdo en algo, pero cuando ya utilizas el lenguaje de manera distinta, cuando ya las conductas, las actitudes ya van a llegar a transgredir a la otra persona, entonces me parece que sí está siendo un contenido violento, ¿no? Y esto lo estamos encontrando con diferentes grupos donde a través de sus plataformas están atacando directamente la diversidad sexual y estos cambios que se tenían que dar y que afortunadamente se están dando en el país, aunque todavía, insisto, estamos a años luz de que haya un verdadero cambio cultural, ¿no? Y que volvemos a esto que sería lo del huevo o la gallina, porque si seguimos sin hablar, como decía hace rato Ivette, de salud mental, pues entonces si la gente no tiene ni siquiera el concepto de lo que es salud mental, nada más dice yo no estoy loco, y que de eso, bueno, pues hay 10,000 puntos antes de llegar a eso, y la neurosis a todo lo que da, este punto no nos deja trabajar en nosotros mismos. Si nosotros estamos tranquilos, en paz, nos queremos, nos aceptamos, hemos aprendido en el camino a soltar y a darle fluidez a todo lo que venga en nuestra vida, bueno, quizás entonces ya tenemos un concepto más de lo que es la tranquilidad y lo que es la salud mental. Pero si yo no estoy a gusto conmigo mismo, si yo tengo un montón de broncas con mi propia percepción de mí mismo, de mi vida, de mi pasado, de las cosas que hice, que dejé de hacer, que hice de más, las que hago poco, las que no hago, y todo esto que me pertenece, entonces yo estaré viendo hacia afuera. Claro. Porque no quiero ver hacia todo el relajo que tengo que arreglar y que no me pongo a hacer. Entonces es más fácil estar criticando al de enfrente y estos espejos que vemos, que luego nosotros somos los que tendríamos que resolver las cosas. Pero ese no ver hacia adentro, esa falta de intimidad de ti mismo y contigo mismo para estar tranquilo, para estar en paz, para tener esta salud mental que precisamente es poder ver con bienestar todo, esto precisamente provoca que nos estemos metiendo en la vida de los otros o metiéndonos en lo que no nos importa.
Y que regularmente, bueno, hoy ya las personas ahora sí que de cualquier nivel socioeconómico tienen acceso a un celular, tienen acceso a internet, y bueno, ¿por qué no? Si no tenemos el libro a la mano, tratar de comprender un poco o de conocer un poco sobre qué es, ¿no?, esta definición de sexo, identidad de género, qué pasa con nuestro rol de género, de qué se trata o qué es la orientación sexual y la conducta sexual, para poder ampliar un poquito la visión y sobre todo la forma en la que podemos apreciar la diversidad sexual. Y hace un momento que hablabas de lo que decían en el Consejo de Prevención de Embarazo, y que algunos de los que son miembros del Consejo son maestros. La discriminación hacia la diversidad sexual ha llegado a tal punto que ya se está haciendo visible en las escuelas, en las instituciones educativas, incluso hasta de nivel básico, ¿no?, empezando por ahí. Y entonces Naciones Unidas está proponiendo esta integración de la institución educativa, no solo en la prevención, sino también en el abordaje, ¿no?, en la detección y en el abordaje, es decir, armar estos equipos de trabajo entre el docente, el alumno, el docente, la familia y un psicólogo o un orientador especializado o con experiencia en el tema. ¿Para qué? Para poder empezar a difuminar y a hacer menos este problema, que más allá de digamos, creo que la brecha va a ser larga, porque si aún encontramos mucha estigmatización en el mundo tradicional y heterosexual, pues más en la diversidad sexual y abriéndonos a ella, pero para tratar de que sea menos la discriminación y la violencia por la que luego como sociedad hacemos pasar a estas personas. Yo creo que hay que empezar por entender eso, ¿no?, que el respeto de los derechos humanos inicia desde no hacer ese mal comentario. Cuando empieza uno a sensibilizarse en el tema, les digo, yo de repente me daba cuenta cuando ya había dicho hasta una broma sin querer de forma discriminatoria, ¿no? Pero estamos tan habituados a eso que creemos que es natural, hasta que ya nos letramos un poquito y sabemos que es una falta de respeto al derecho humano. Entonces es cuando decimos, ay, caray, lo que dije no está correcto, ¿no? Entonces es importante ver esta forma que inicia con las palabras, que es la violencia, con la burla, con el chiste y con todo esto, y que no lo hiciste quizás con la intención de discriminación, pero como lo tienes naturalizado, lo estás ejerciendo. Exacto. Y decirle a las familias también, ¿no?, que si no nos vamos a atrever o si no vamos a tener la sensatez para hablar de sexualidad entre nuestra familia, pues tampoco hagamos esto del ¿y tú para cuándo? ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué? O sea, ¿por qué no tienes novia? ¿Por qué no tienes novio? ¿Por qué no tienes hijos? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. ¿Por qué tuviste 5? ¿Por qué tuviste 10? Exacto. ¿No? Primero hay que tener la sensatez de darnos a la tarea de documentarnos. ¿Por qué no? Porque ahora digo, de verdad, con todo respeto, si hay miles de familias que se dan el tiempo de ir a hacer filas y filas para que les den apoyos, ¿por qué no darse el tiempo para conseguir algunos recursos o herramientas que las informen un poquito para poder hablar de temas tan importantes como la sexualidad en la mesa, en su propia familia, en su propia casa o en su propia vida? Fíjate, esta política pública del internet, que ya está en diferentes plazas públicas a nivel federal, y en una ocasión platicando con un compañero decía, mira, sí, qué ventaja, qué gran ventaja que ahora hay internet donde quiera y el wifi, etcétera. El problema es que el uso del internet, dice, en las plazas públicas está dedicado a las redes sociales. Exacto. Dice, no es la información que realmente ahora tal vez al chavito se le pueda facilitar ir a sacar la tarea. O quizás también lo haga, ¿no? Sí, claro, pero en realidad en minoría. Es más abierto para el uso de las redes sociales. La información está ahí. Ahora la mayoría de los ayuntamientos, por ejemplo, tienen la transparencia, que es algo que ya exigen también como parte de esta plataforma. Pero también podemos encontrar diferentes instituciones que ya trabajan a través del internet o el famoso de gobierno, y podemos encontrar información también veraz, verdadera, otra que no lo es tanto, porque también hay muchos blogs que últimamente pues se utilizan simplemente como una plataforma de expresión, pero que no tienen un fundamento o un argumento verdadero, ¿no? Pero sí se utiliza más el internet para las redes sociales. Y entonces ahí está la información, como dice Ivette, ¿no? Antes íbamos y consultábamos en libros.
hay quienes todavía lo podemos llegar a hacer, pero ahora también se ha facilitado de alguna manera por el uso de internet, ¿no? De poder entrar a ciertas páginas y conocer las noticias que hay en el mundo, no sé, muchas cosas que pasan ahí, y el problema es que sí, son redes sociales lo que más se utilizan. En materia de políticas públicas, yo creo que ahí tenemos el problema, lo acabas de mencionar, Hugo, la apertura de cierta institución, para no decir nombres, y creo que el hecho es que vamos creando programas, instituciones, lo dice Ivette, o sea, la gente hace filas para programas de apoyo, tanto económico como despensa y demás, si tú quieres, y entonces creas un buen de programas y entonces la gente crea un buen de problemas, ¿sí? Claro. Entonces, no estamos, me parece, reduciendo el problema, creo que lo estamos ampliando. Creo que el hecho de que entonces yo derive más comités y más comités y más comités, lejos de reducir el problema que yo quiero reducir, estoy incrementando, porque entonces quiero atacar nuevos problemas, pero luego se devienen los otros, y entonces viene el tema del internet. No sé, pones internet en las plazas, pero la gente va al Facebook cuando tenemos un problema en México de que no nos gusta leer. O sea, lógico que la gente no va a buscar Somos de los más bajos en América, 3.4 libros al año, o sea, promedio. Entonces, en comparación de los chilenos. Creo que desde ahí vamos mal. Dicen que el peor enemigo de un país pues es la ignorancia, ¿no? Entonces, ya nos estamos viendo reflejados, y pienso que pues pero la ignorancia con poder más, ¿eh? No, claro, y más cuando quienes se supone que somos quienes decidimos en un sistema democrático, somos ignorantes también. Entonces, creo que desde ahí tenemos, y pueden derivar un buen de rollos de la diversidad sexual, hablando de meramente sexualidad también, hablando de cuestiones de salud mental, entre otras cosas. Okay. Bueno, un tema que creo que podemos hablar más y más. Siempre vamos pero vivir más y más también. Sí, también. Ivette, nos escuchamos la próxima semana. La mejor de las mañanas, mi querida reescucha. Norma González. Como siempre, un placer. Nos escuchamos el próximo miércoles. Oscar. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos la siguiente semana. Hoy tuvimos equipo completo. Brenda en los controles, Efraín en la producción, Hugo Olveda en este micrófono. Gracias. Esta sesión ha llegado a su fin. Para cualquier duda o inquietud, El Quicio regresará la próxima semana con más asesoría psicológica. El Quicio. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, con 2000 watts de potencia, desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. En internet a través de www.radio.udg.mx. 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Tendiendo puentes. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Por vivir en Quinto Patio, desprecian mis besos. Un cariño verdadero. Un cariño verdadero, sin mentiras ni maldad. Donde el pasado nos recuerda por qué aún vive en el presente. Quinto patio. Pásele a lo barrido. Del camino la piedra con la que tropezaste, la convertiré el destino en experiencia cuando seas grande. Las penas de hoy no dejes para empezar tu día de mañana.
día en ti un hombre crece lleno de fe, lleno de esperanza. Trabaja cada día mirando al cielo, tal vez lo alcances. Alimenta de alegría tu pensamiento cuando seas grande. Cuando seas grande querrás ser pequeño, pues la vida tiene cada día un problema. Pero no seas débil, realiza tus sueños, lucha con ahínco y no te detengas. En las dificultades tienes a tus padres, puedes consultarles. Pero es tu vida, hijo, pronto de niño a hombre por ley natural has de transformarte. Pero conserva siempre algo de esta edad cuando seas grande. Los juegos te han cansado, pero no todo en la vida es juego. Hoy duerme pequeño, estoy a tu lado, ya platicaremos luego. Trabaja cada día mirando al cielo, tal vez lo alcances. Alimenta de alegría tu pensamiento cuando seas grande. Cuando seas grande querrás ser pequeño, pues la vida tiene cada día un problema. Pero no seas débil, realiza tus sueños, lucha con ahínco y no te detengas. En las dificultades tienes a tus padres, puedes consultarles. Pero es tu vida, hijo, pronto de niño a hombre por ley natural has de transformarte. Pero conserva siempre algo de esta edad cuando seas grande. Buenos días. Radio Universidad de Guadalajara transmitiendo desde Ocotlán, Jalisco, en el 107.9 de FM, les da la más cordial bienvenida.